Permíteme compartir mi experiencia con esta pregunta 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Del manual para el maestro de un curso de milagros. Te recomiendo que la leas completa el libro, ya que solo tomaré algunos párrafos. De entrada, los poderes psíquicos, por definición, son la percepción extrasensorial, es decir, más allá de los sentidos que comúnmente tiene la mente y que expresa a través del cuerpo, la clarividencia, telepatía, premonición, etc. Recordemos que si los sentidos son del ego, por consecuencia unos poderes extras en los sentidos siguen siendo de la misma fuente. Todo lo que nos haga diferentes procede de una fuente de separación. Para el curso, el Hijo de Dios, la santa mente crística en completud, goza del mismo poder interno del Padre. Todos tenemos el poder potencial de una verdadera comunicación con lo espiritual que de igual manera va más allá de los poderes de nuestra mente egoica. Textualmente el primer párrafo dice: la respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia, que entre paréntesis el curso llama magia a la creencia que sostiene que tanto los conflictos del mundo como sus soluciones son independientes de la mente del observador, pues para el curso son un reflejo o condición interna de la mente que lo observa. Los poderes psíquicos están del lado de la mente que observa las imágenes que fabrica el ego. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente, pues porque están eclipsadas por la mente ego, pero nunca eliminadas. A medida que su conciencia se expanda, es decir, que no se contraiga o limite a la creencia de una mente limitada en tiempo, forma y espacio, es posible que desarrolle facultades que le parezcan muy sorprendentes, precisamente porque están ahí. No hay que buscarlas o encontrarlas, hay que aquietarse y sentir esa presencia, entregar a la expiación una idea y ver cómo se expande o cómo conservamos la paz ante un resultado aparentemente adverso. No obstante, continúa el manual, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es, lo que significa entrar en contacto directo con el verdadero ser y por ende con el Creador. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñeces o las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Lo que significa que por mucho que se vean imágenes o se escuchen palabras, nada se compara a la aceptación del verdadero ser, al instante santo donde habita la verdadera vida, el único y absoluto amor y la paz profunda de la que Jesús y tantos maestros nos han instruido. Nuestra mente dual se basa en opuestos para mayor comprensión. El texto dice: vives en dos mundos, mas no simultáneamente. Entonces pudiésemos hablar de dos poderes, los psíquicos, que son de la mente ilusoria, o los verdaderos, que son del espíritu real. Al que le brindemos nuestra atención, ese es al que le daremos vida. Jesús no está en oposición a las ilusiones, está en favor de la verdad y nos ofrece, a través de su pensamiento recto, recuperar el poder interno que yace en nuestra mente esperando ser reclamado. Al igual que se puede o no creer en la reencarnación, lo importante es el propósito que se le dé a la creencia, decía la pregunta anterior. Si se usa para liberarse del falso yo, limitado y separado de la unidad, en aras de alcanzar el amor de Dios,
o simplemente para alcanzar una vida de plenitud sin dañar a los demás, pues eso es todo lo que hay. ¿Qué sentido tendría cuestionar el concepto? Si los poderes psíquicos se utilizan para lograr el mayor bienestar de las mentes que los desarrollan, ¿qué sentido tiene analizar el concepto? Lo único que tendría sentido en este caso es cuestionarse si vale la pena enfocarse en un poder psíquico cuando existe la opción de un inconmensurable poder espiritual. Me gusta mucho una explicación de Ramana Maharshi en relación con el tema que viene en el documento llamado Sea como usted es. Se lee el siguiente fragmento. Una vez compartí con Sri Bhagavan que tuve una visión de Shiva, más o menos en la época de mi conversión al hinduismo. Una experiencia similar me ha ocurrido de nuevo. Estas visiones son momentáneas, pero muy dichosas. Yo quiero saber cómo podría hacerse que sean permanentes y continuas. Respuesta. Usted habla de una visión de Shiva. La visión es siempre de un objeto. Eso implica la existencia de un sujeto. El valor de la visión es el mismo que el del vedor. Es decir, la naturaleza de la visión está en el mismo plano que la del vedor. La aparición implica la desaparición también. Todo lo que aparece debe desaparecer. Una visión nunca puede ser eterna, pero Shiva es eterno. En nuestro estudio pudiésemos trasladar el mismo principio. Los poderes psíquicos se basan en la percepción. Para que haya percepción implica que hay separación. Si hay separación, existe impermanencia, y lo impermanente no se relaciona con lo eterno. La mente es tan poderosa del lado de la ilusión o del lado de la realidad. Aquí lo interesante es preguntarnos, ¿cuál es el poder que queremos elegir? ¿El que podemos utilizar para perpetuarnos en el mundo? ¿O el que nos conduce más allá de él hacia la salvación, fuera de las leyes del mundo? Como maestros de Dios, tengamos presente que toda nuestra fortaleza o debilidad está en el poder que elijamos, porque cada uno está respaldado por un guía en total oposición. De manera natural, contactamos con el poder del Espíritu Santo en nuestra mente. Todo lo contrario es antinatural. Por eso hemos repetido a lo largo del curso, tengo el poder de decidir. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos. Aquíétate y escucharás su voz. Cuando el mundo se haya alejado de ti y las vanas ideas que abrigas en tu agitada mente, oirás su voz. Y si nos decidimos por escuchar la voz de Dios, una voz que no se escucha con los sentidos del cuerpo, sino con una conciencia expandida más allá de los límites del cuerpo, estaremos recuperando el único y verdadero poder que existe, nuestra voluntad unida a la de Dios. Dediqué un año completito de mi vida a encerrarme todos los días a la misma hora, primero a rezar, después meditar y por último a escuchar. Mis amigas o conocidos que se iban enterando me pasaban sus encargos o pedidos a Dios para que en su nombre los hiciera. Yo les preguntaba, ¿por qué no rezas tú? Porque tú tienes una conexión más directa. Se me figura que te hace más caso a ti que a mí. Incluso tenía una sobrinita que decía que yo tenía superpoderes y me daba risa, pero en el fondo me gustaba. Mi ego espiritual encontró muy aceptable ese argumento y hasta les pedía que me pusieran sus peticiones por escrito para que no dejara fuera ninguna y valerme de mi cercanía con Jesús para cumplir dichas solicitudes. Algunas se cumplían y yo confirmaba mi especialismo, pero cuando no, me creaban tanta confusión a mí como a mis solicitantes. Conforme fui avanzando, empecé a entender que al pedir por las necesidades de mis amigos,
por muy bien intencionada que fuera, estaba atacándolos, pues los identificaba tanto a ellos como a mí como cuerpos separados, suplicando favores para mantenernos a todos más felices en el mundo, haciendo nuestra voluntad. En la segunda etapa, dejé de hablar, porque cuando rezas, eres tú el que habla, y empecé a ver con los ojos cerrados. Entraba en un estado de meditación, trataba de aquietar mi mente con la respiración, visualizaba, imaginaba o me llegaban las imágenes de lo que para mí sería ese lugar de paz y tranquilidad. Ahí ya no me atrevía a pedir nada, me limitaba a lo que surgiera, me hacía a un lado y permitía. Me costaba mucho trabajo terminar, abrir los ojos, pues era como si yo formara parte de ese lugar de amor inconmensurable y tuviera que volver aunque prefiriera estar ahí. Literalmente sentía que bajaba cuando me incorporaba para continuar con mis actividades. Después me propuse alcanzar con los ojos abiertos la tranquilidad que lograba con los ojos cerrados, y de ahí quité el altar físico que tenía en mi bufetero y lo trasladé a mi mente. Ya no necesitaba papelitos con solicitudes. Es más, sin que nadie me lo pidiera, empezaba a entregar a la expiación todas aquellas situaciones que me tocaba presenciar o enterarme, porque estaba consciente que se relacionaban más conmigo que con los protagonistas. Cuando menos pensé, los encargos se fueron desvaneciendo. Decidí disciplinarme seriamente con las lecciones que después convertí en meditaciones. Es la segunda vez que las grabo, en la primera no había YouTube. Cada vez que me boicoteaba con un pensamiento ilusorio haciéndome la víctima, enojándome o deseando algo externo, abría al azar el libro para buscar el consejo de Jesús, que nunca me falló con una respuesta acertada que me devolvía a la paz mental. Actualmente ya no necesito encerrarme en mi cuarto. Libero mi mente recta para encontrar la corrección con todos los recursos que Jesús nos ha regalado. Ya no rezo como antes a un Dios que está allá arriba. Ahora, cada plegaria es una forma de comunicarme con la divinidad. Incluso he compartido contigo las pláticas que he entablado con Jesús, valiéndome de su curso para encontrar las respuestas, o simplemente cerrando los ojos del cuerpo para entrar en ese lado de la mente que es tan puro y escuchar sus sugerencias sin haberle planteado siquiera mis problemas. Y así me caigo, pero uso mi poder interno para levantarme. Cuando me tomo algo personal, me recuerdo que no soy una persona, soy un espíritu, conciencia expandida, y me sobrepongo. Me desespero por algo o alguien del exterior y uso mi poder interno de decisión para volver a la mente de unidad y tranquilizarme. Me victimizo y escucho la voz que me devuelve a la cordura. Quizá perdí mis superpoderes, como decía mi sobrina, pero gané la fortaleza que me da saber que he encontrado el verdadero poder en el recuerdo de Dios en mi corazón, en la presencia de Jesús en mi mente. Y mientras me mantenga en dirección al puente de la paz, camino con Dios porque acepto que no hay más poder que el amor de Dios y confío solamente en su poder. Amén.